Bienvenidos queridos amigos, soy O'Connor y hoy vamos a hablar de lo que sucede cuando morimos. Y bueno, os preguntaréis qué sucede exactamente cuando morimos. De hecho, pues hay muchas teorías, hay muchas gentes que piensan diferentes cosas, pero hoy os voy a hablar un poquito en general para que podáis comprender qué es realmente lo que sucede y cómo podemos entenderlo de una manera más sencilla, ¿no? También deciros que tenéis un montón de vídeos donde hablo sobre la muerte no es el final, el karma, etcétera, etcétera, ahí en mi canal de Misterio 4, suscribiros, darle a me gusta, suscribiros por supuesto ahora mismo y vais a encontrar un montón más de contenido donde explico cosas muy interesantes sobre la espiritualidad y bueno, mucho más contenido que tengo también en un sentido Spain. Deciros eso, que qué sucede realmente cuando morimos. Pues cuando morimos realmente sucede lo mismo para todos, absolutamente para todos, para todo el mundo sucede lo mismo. Es verdad que sucede lo mismo, pero no se desarrolla de la misma manera, probablemente por la diferencia de las personas en el sentido espiritual y de la manera que hayamos llegado a esa muerte, ¿no? Depende si ha sido un accidente, si ha sido que hemos llegado porque ya eran la persona anciana y ha muerto, ¿no? Por edad, aunque siempre hay una causa de muerte luego clínica, ¿no? Pero siempre a veces es más por naturaleza, ¿no? O a veces por accidentes y también a veces o si le han quitado la vida o si se ha suicidado esa persona, ¿no? Entonces ahí comprendemos que evidentemente intervienen otros factores para su muerte. Al final la muerte puede ser cualquiera, pero también es verdad que cuando se muere siempre existe lo mismo. Y a donde quiero llegar con que existe lo mismo, porque en el universo cuando se muere se produce un equilibrio en las energías, que eso siempre acaba llegando, por eso hablo en otras ocasiones del karma, os explico muchos temas relacionados con las energías, con la espiritualidad, porque realmente el universo siempre tiende a, no es que tienda, es que consigue y hace que todas las energías siempre se equilibren. Entonces durante nuestra vida, aparte que hayamos tenido mejores cosas, peores, y nos hayamos merecido mejores o peores cosas, hayamos vivido como hayamos vivido la vida, la hayamos disfrutado más o menos, siempre nuestra energía ha generado un karma, ha generado una positividad, una negatividad que siempre se tiene que estabilizar, ¿no? Hay personas que lo tienen mucho más estable en su vida, hay personas que no lo tienen quizá tan estable, ¿no? Por el motivo que sea, pero ese motivo, aunque no lo creamos, es un motivo que el universo entiende y sabe por qué debe de ser así y por qué a esa persona le tiene que llegar en un momento posterior. Si no es durante su vida, es después de esa vida, es decir, cuando muere. Por eso deciros que realmente nadie se libra de exactamente de lo mismo, de ese juicio, vamos a llamarle, porque es así. No nos vamos a librar de que cuando muramos va a llegar un momento determinado en el que vamos a pasar por ese juicio del destino, en donde se va a valorar nuestro alma, nuestra espiritualidad, nuestra luz y nuestros actos que hemos hecho, ya no solo en la vida, sino los que llevamos como ser espiritual en todos nuestros campos. Esa energía que nosotros llegamos nos va a repercutir en que vayamos a un lugar a otro. Eso ya es diferente. Podemos ir al cielo, podemos ir a un purgatorio para donde vamos a eliminar esa parte de negatividad para llegar a un sitio de paz también, o también hay gente que puede llegar a perder su luz, ¿no? Y condenarse, ¿no? Ir al final a un infierno o a un lugar pues oscuro o no en nada en absoluto positivo, y algo que en todos mis vídeos os lo explico y que evidentemente jamás os recomiendo. Siempre os recomiendo que, aparte de que siendo buenas personas vais a conseguir algo positivo en vuestras vidas y después de la vida, siendo buenas personas vais a encontraros más felices, vais a encontrar la felicidad y vais a encontrar el significado de las cosas. De hecho, vais a encontrar respuesta a la vida y a la muerte. Y por eso deciros también que muchos os preguntaréis, sí, pero claro, hay gente que efectivamente cuando muere, de algún modo físicamente su energía se mantiene en una casa, en un lugar. A lo mejor tenía una energía demasiado negativa, demasiado positiva. Todas esas personas, aunque cuando mueran se encuentren en una especie de limbo, vamos a llamarlo, o tanto en un limbo o un poquito de manera terrenal, se siguen manteniendo en la tierra de algún modo, les cuesta separarse de sus cuerpos, no se elevan definitivamente a lo que sería el lugar donde les corresponde y del lugar del que yo os estoy hablando, es decir, del momento en el que tienen ese juicio y
se les juzga y se les da pues esa gracia de ir a un lugar de felicidad, que por supuesto tener en cuenta que siempre hay lugares mayores de felicidad, dentro de esa felicidad y de esa paz siempre podemos estar en un sitio de mayor paz, por eso hay que ser buenas personas, al igual que también se puede estar en un sitio de mayor horror para la gente que ha sido realmente mala o que han hecho cosas que ya se condenan y que por desgracia no se les puede, o el universo y Dios, por mucho que quiera, no se le pueden salvar porque han perdido su luz, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta también, y yo diré que la inmensa mayoría del mundo, la inmensa mayoría de las personas siempre tienden, evidentemente, siempre se van a salvar, porque considero, sí que es verdad, que hay mayor gente buena que mala y que también siempre tenemos mucha más luz, quizás mucha más de la que muchas veces imaginamos, y que al final de algún modo claro que vamos a ir a un sitio de paz, pero que tengáis en cuenta que también existen muchos lugares en ese estado de paz superiores, como llegar a Dios, que eso es lo que desea cualquier cristiano, que eso es lo que desea cualquier creyente verdadero, ¿no? Estar a los pies de Dios, rezarle, cantarle, es decir, tener esa presencia divina y por supuesto tener una felicidad inmensa. Hay gente que entiende que el cielo no es igual a diversión o no es igual a felicidad, ¿no? Y eso es totalmente erróneo. El cielo es una felicidad muchísimo superior y muchísimo más suprema de lo que podamos imaginar. A cualquiera de vosotros que tengáis, por muchas cosas materiales que tuvierais o os imaginarais que pudierais tener en la tierra, por mucha felicidad que pudierais tener, inclusive a vuestro alrededor, amor, etcétera, que eso, por cierto, os lo recomiendo y es increíble tenerlo y encontrarlo, aún así, a donde quiero llegar con todo esto para que me entendáis, eso es muy poco en comparación a lo que se puede sentir en el otro lado cuando se fallece, cuando estamos al lado de Dios, y a lo que podemos llegar a sentir, es decir, es una perfección tan perfecta donde no nos molesta nada, no tenemos sueño, no tenemos sed, no pasamos hambre, no nos cansamos, no dormimos, no tenemos que buscar ningún estado como los que tenemos cuando estamos vivos y físicos. Dormimos para recuperarnos y seguir encontrándonos bien. Bueno, pues ahí está la perfección, que no es necesaria nada más porque nos encontramos perfectos, en una felicidad plenísimas, y nos vamos a encontrar de una manera unida, que es algo que también quería explicar. Es decir, nuestra conciencia, nuestras emociones, nuestro espíritu, nuestro alma se unen, porque ahí vamos a encontrarnos en nuestra pureza y en nuestra máxima conciencia. Si tenemos algo de conciencia o mucha conciencia incluso durante nuestras vidas, porque alcanzamos esa espiritualidad, cuando muramos todo el mundo alcanza un estado superior de conciencia dentro de lo que esa persona ya sentía. ¿Por qué? Porque se une más todo eso. Cuando estamos vivos, aunque todo sigue estando junto, la vida y las circunstancias y lo que vemos, mucha gente cuando se conforma con lo material y con muchas cosas, ese tipo de cosas lo que hace es que nos separemos, separemos un poco más nuestras emociones de nuestro alma y de nuestro espíritu, de nuestra mente. Por eso entrenar nuestra parte física, nuestra parte del intelecto, nuestra parte de la mente, del alma, de sentir dentro de nosotros en cada decisión que hacemos en nuestra vida, lo que realmente sentimos con el alma que debemos de hacer, qué camino tenemos que perseguir. Cuando estamos haciendo eso nos estamos uniendo cada vez más en uno y sabemos mucho con total certeza, os digo, como a mí me sucede, con total certeza de lo que debemos de hacer, porque ya no es la mente la que está entrando todo el rato en el juego de no, al lo contrario, te pasó esto, te engañaron, te pasó lo otro, no confíes. No, la espiritualidad siempre dice confía, cree en ti, piensa, siéntelo y hazlo. Es decir, sientes dentro de ti al final qué debo de dar, qué debo de hacer y cuándo y cómo. Esto que va a dar esa unión dentro de nosotros aún mayor, vamos a aumentar nuestra conciencia, que sepáis que la conciencia es algo para nosotros supuestamente no tangible, pero sí es tangible, ocupa un espacio, y la conciencia es algo que aumenta en el espacio. Es decir, si aumentamos esa parte que os acabo de explicar y esa bondad, vamos a aumentar nuestra conciencia, por lo tanto, nuestra felicidad cuando muramos va a ser mucho mayor, porque la unión de ese estado de conciencia es superior y la hemos hecho evolucionar mucho más durante nuestras vidas, porque hemos llegado a una comprensión superior que la gente no llega, tanto emocional, física y espiritual. Nos hemos dado cuenta de lo que la gente no se da cuenta y nos hemos dado cuenta de qué modo actuar
para que el destino no nos engañe, aunque el destino va a hacer siempre, va a intentar que nos creamos, muchas veces, hablando del destino, muchas veces estoy hablando aquí del mal, que nos creamos cosas para convencernos y engañarnos, porque la historia está en que en el mundo en el que estamos hay una lucha constante entre el bien y el mal, y sobre todo el mal quiere convencerte de algún modo que creas que el buen camino no es el bueno, ni el buen camino es el que te va a dar la felicidad, y te engaña de muchas maneras. Por eso, si no estamos unidos en emociones, en alma y en espíritu y en cuerpo y con nuestro interior, y eso es lo que le pasa al 99% de las personas, permítanme que os lo diga de este modo, es así, pero yo lo que veo así, no lo creo, lo veo en las personas. Sí que es verdad que el 99% pues está muy abstraída de la espiritualidad, de lo que realmente es la espiritualidad, que es ser buena persona, unir esa parte nuestra, porque es muy difícil llegar a esa comprensión y verdaderamente fijarnos en lo que realmente importa, ¿de acuerdo? Y no en conformarnos en cualquier cosa material, estar distraídos, que es lo que la inmensa mayoría del mundo a día de hoy es distraído, y por lo tanto no fomentan esta parte interior, que es lo que te va a dar certeza en lo que dices, sientes y piensas. Se va a corresponder todo por igual y no vas a tener ninguna duda en tus acciones, no vas a tener dudas en cualquier cosa que sientas, porque va a ser una decisión que tu mente, tu espíritu, tus emociones, tu alma y todos están unidas en la misma decisión, es decir, todas van hacia la misma dirección. Por lo tanto es mucho más difícil que te equivoques, es mucho más difícil que exista esa contrariedad. Es decir, cuando una persona solo se mueve por X cosas o por cosas externas, evidentemente después de hacer esa acción, su mente, su otra parte de su alma, de su espíritu, de su energía, va a pensar por otro lado que sí se ha equivocado y entra en una confusión constante. Y explico todo esto porque esto es tremendamente importante para que entendamos lo que va a suceder después de la muerte. Si no comprendemos lo que acabo de explicar, no vamos a entender qué va a suceder después y, por supuesto, no vamos a entender la finalidad de la vida, y que luego vamos a ir a un lugar de paz, que por regla es así. Y deciros que efectivamente para todo el mundo sucede lo mismo cuando morimos, porque es verdad, como os decía, que hay gente que se puede quedar en un modo más terrenal, hay almas que se quedan en la tierra, en lugares, hay energías que están ahí un poco ancladas, hay personas que se quedan, que les cuesta eso, separarse de su cuerpo, hay personas que le cuesta elevarse, pero eso siempre tiene un fin, es decir, puede durar X tiempo. Pero al final todo el mundo, como en el caso de los demonios, los demonios que ya están en el infierno y que tienen ese poder y que hacen mal y que existen de algún modo, ellos igual, ellos por un lado ya están condenados, ya están allí, porque han querido ser demonios, o por el motivo que sea, ya han llegado a ese sitio. Supuestamente ellos pueden tener o no tener más poder ahí, pero por ejemplo en el caso de los demonios, por eso siempre hablo del bien, ellos siempre ya tienen un día y una fecha escrita de su fin, de su existencia, porque cuando llegue ese momento donde el mal, el fin de los tiempos, pues cuando llegue ese día para ese demonio, porque hay demonios que ya no es que vaya a ser un día para todos, sino cada uno de ellos incluso tiene un día, y si no, un final en esos tiempos en el cual todo ese mal se destruirá y solo existirá, es decir, un plano espiritual, no existirá ya lo terrenal. Esos demonios igualmente tienen un fin, o sea, ellos ya están condenados, ellos ya están en ese mundo, podrán hacer X cosas a lo mejor, pero en ese sitio espiritual ya, hablando en el tema espiritual, esos demonios que ya están allí o que pueden a la vez estar en la tierra, siempre tienen un fin, porque Jesús los cogía, los encontraba, los pillaba y los destruía también, pero es que esos demonios acaban siendo destruidos o por otros demonios o por, es decir, por las propias energías, pero esas personas ya tienen, esos seres, mejor dicho, ya tienen una finalidad. Pues esto es lo mismo. Todas las personas que mueren va a llegar un día, va a llegar un momento, normalmente suele suceder, por regla evidentemente, suele suceder siempre en los mismos instantes de la muerte. Una cosa es que la vivan de un modo, otra cosa muy diferente son las experiencias cercanas a la muerte, que unos la viven de una manera, otros ligeramente distinta, unos ven un túnel, otros se ven desde fuera, pero esos son momentos previos, pero todavía la persona no está muerta. Cuando la persona sí muere, dependiendo, como os he dicho, es un accidente, o son muy mayores, o son personas muy terrenales, entre comillas, porque siempre todo el mundo es espiritual, aún así siempre va a llegar su momento,
por así decirlo, es un juicio que realmente llega cuando morimos. Lo que os digo que, bueno, que sí, ahí puede haber energías que, digamos, puedan estar a lo mejor, no están realmente perfectamente definidas cuando se mueren, pero siempre van a tener ese momento de ese juicio, ¿no? Donde se les va a valorar y donde en ese juicio, evidentemente, entidades superiores en las cuales van a ver lo que esa persona y el destino, además, las propias energías del destino, es lo que os quiero decir, van a hacer que todo eso se iguale, van a valorar eso, su luz, y por lo tanto van a valorar al lugar donde finalmente van a ir. La única diferencia es que puedan tardar un poquito más, un poquito menos, pero todas van a tener ese juicio. Es decir, toda la persona que se muere directamente pues vive esa experiencia de ese traslado al más allá. Y otra cosa es que también estando en un sitio de luz puedan estar en presencia y evidentemente cuidando a sus familiares o como guías, o es decir, que puedan observarlos, ¿no? Pero ellos ya están elevados, esos seres, ¿vale? Se puede conectar perfectamente con ese tipo de seres, pero ellos ya han pasado ese umbral de luz, ellos han pasado ya ese umbral de juicio y por lo tanto están en un sitio de paz, ya sea más positivo o dentro de esas sensaciones, ¿no? Pero siempre van a estar en un estado de paz, por regla es siempre así, ¿no? La gente cuando fallece va a un estado de paz inmenso, todo el mundo lo dice inmenso, pero yo os aseguro que aparte de inmenso puede ser aún mucho más inmenso si esa persona pues está evidentemente pues muy elevada, en el sentido de que ha sido muy buena persona, ha tenido muy buen corazón, ha tenido conciencia de sus actos, todo eso hace que os vayáis a elevar muchísimo más por encima, ¿de acuerdo? Os vaya a beneficiar, evidentemente, y también que en vida os hayáis arrepentido de vuestros pecados, de ahí de confesaros, de ahí de ir a la iglesia, de ir ante Dios, de reconocer ante otro humano que nos hemos equivocado o que hayamos hecho cosas que no estuvieran correctas o el motivo que fuera, pero reconocer eso ante el destino es muy poderoso, de ahí la confesión, es muy poderoso porque el destino le resta y le quita importancia por completo. Siempre queda algo, pero el hecho de reconocerlo es tremendamente poderoso. De ahí de reconocérselo a un sacerdote, a una persona, a un igual, es increíble, aunque no lo creáis, pero tiene mucho poder positivo y os libera de esos pecados por completo. En muchos casos siempre, por supuesto, por completo. Y si no, pues queda esa mínima que luego, aunque seáis juzgados, es lo que os digo, todos vuestros actos, como os digo, al final todo se equilibra y os van a mandar, evidentemente, a todos los seres, no os van a mandar todo el mundo, no se escapa absolutamente nadie en el universo, sean de donde sean, venga de donde vengan, de ese juicio, porque el universo es una composición que la podemos explicar como si fuera algo redondo, donde está todo metido, donde toda la energía está compuesta por Dios, es decir, Dios es lo que da que todo eso suceda y que aunque en algunos puntos la energía esté de un modo o de otro, igual que aquí en la vida, cada una de las personas la viva o la sufra de un modo diferente, eso siempre va a equilibrarse, porque si no fuera equilibrado sería imposible la existencia, sería imposible la vida y sería imposible el universo y sería imposible la existencia de Dios. Si no estuviera equilibrado, sería imposible. Por lo tanto, cuando se fallece, queridos amigos, cuando pasamos al otro lado, cuando morimos, ¿qué sucede? Pues sucede que todos vamos a tener el mismo juicio y que se nos valorará e iremos donde merezcamos. Así que, queridos amigos, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Por supuesto, suscribiros a mi canal, hacerme preguntas, os contestaré a todo. Vais a encontrar otros vídeos donde explico cosas muy relacionadas porque temas espirituales, bueno, en Misterio 4 vais a encontrar un contenido genial que os va a encantar. Suscribiros, darle a me gusta y nada, queridos amigos, vendrán vídeos muy buenos y nada, espero que os haya gustado el vídeo y queridos amigos, nos vemos en el próximo vídeo.